jurídico. Yo creo que la defensa de Begoña Gómez ha intentado con esta solicitud evidenciar pues el ridículo de la decisión del juez prohibiéndole abandonar el territorio español, reteniendo ese pasaporte y obligando a esas comparecencias. Hombre, yo, esto es opinión, no tengo información para nada, yo diría que va a autorizar ambos viajes. No hay ahora mismo motivos para que haga lo contrario y me parecería pues meterse ya en un hoyo demasiado profundo. Recordemos que se ha abierto incluso en el Consejo General del Poder Judicial la posibilidad de un expediente disciplinario que todavía está latente pero que puede desarrollarse. Es decir, ya no se trata solamente de ese pulso con la defensa de Begoña Gómez o de una opinión que él defienda a nivel jurídico, sino que incluso se enfrenta a un expediente disciplinario, con lo cual diría que lo va a autorizar. No creo que en ninguno de los dos casos se vaya a oponer. La pareja del presidente del gobierno, su esposa Begoña Gómez, acaba de solicitar a los tribunales que la dejen salir del país. El juez Peinado tiene retenido su pasaporte, pide poder acudir a la cumbre de la OTAN y pide al juez Peinado acudir a la graduación de su hija en Reino Unido, que es territorio en el que el pasaporte es imprescindible. Begoña Gómez pide acudir a esa graduación de su hija, depende de que el juez Peinado aprecie o no riesgo de fuga. Begoña Gómez pide permiso para viajar al extranjero y acompañar a su marido, el presidente, a la cumbre que la OTAN se va a celebrar en Ankara, en Turquía. Se lo pide al juez Peinado, que, recordamos, le retiró el pasaporte después de abrirle juicio oral. Gema Alfaro, saludos. Sí, Begoña Gómez ha pedido permiso al juez Peinado para poder salir de España. En concreto, reclama poder asistir a esa cumbre de la OTAN que se celebra del 7 al 10 de julio en Turquía y a la vuelta regresar vía Londres para poder asistir a la graduación de su hija. En el escrito detalla cómo serían esos desplazamientos hasta Turquía y después hasta Londres en avión oficial y la vuelta de Gran Bretaña en vuelo comercial. La mujer del presidente del gobierno aporta también la invitación efectuada por la esposa del presidente turco Erdogan. Su abogado deja claro que en todo momento estaría acompañada por el equipo de seguridad de presidencia, aunque recordemos, para el juez Peinado eso no era garantía de que no pudiese fugarse. Por eso acordó hace 10 días retirarle el pasaporte, prohibió que saliese del país y ordenó comparecencias quincenales en el juzgado. Begoña Gómez acaba de pedir, la esposa del presidente, poder viajar a la cumbre de la OTAN y a la graduación de su hija en Reino Unido. Todo depende del juez Peinado. A esta hora el juez Peinado saliendo precisamente del tribunal. Acudir a la cumbre de la OTAN. ¿Va a permitir a Begoña Gómez acudir a la cumbre de la OTAN? Le ha pedido el pasaporte. Es más difícil tomar decisiones. Retiene el pasaporte de la mujer del presidente del gobierno. ¿Va a permitirlo? Porque, atención, Alfonso Pérez Medina, Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le acaba de pedir al juez Peinado que le devuelva el pasaporte porque quiere viajar fuera de España, Alfonso. Sí, un escrito al que hemos tenido acceso, Antonio, en el que pide la defensa de Begoña Gómez poder salir de España entre el 7 y el 10 de julio para que pueda acompañar la esposa del presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que se celebra en Ankara, en Turquía, y también para poder acudir en Londres a la graduación de su hija. Pide, por lo tanto, que le devuelva el pasaporte, que se comunique que se levanta esa prohibición de salir del territorio nacional para poder viajar al extranjero. La cumbre de la OTAN es la próxima semana en Turquía. Alfonso, ¿cuánto tiempo tiene para decidir el juez Peinado? Porque le está pidiendo, devuélveme el pasaporte, permítame que yo viaje a la cumbre de la OTAN en Turquía, pero también a la graduación de mi hija en Londres. Alfonso, ¿cuándo puede decidir esto Peinado? Pues en principio, Antonio, no hay plazos para que pueda resolver. Lógicamente tendrá que ser lo antes posible para poder preparar ese viaje, y llama la atención también otro argumento que esgrime el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho. Dice que va a ir siempre acompañada por los escoltas, por el personal de seguridad del presidente del gobierno, lo cual garantiza precisamente lo contrario de lo que dijo el juez Peinado, que no se va a fugar. Pues atención, lo que está diciendo, atención, la defensa de Begoña Gómez es que le pide al juez Peinado, Pamela, no sé qué va a hacer el juez Peinado, pero le está pidiendo, devuélvame el pasaporte y así yo puedo viajar a la OTAN, a la cumbre de la OTAN y a Londres a la graduación de mi hija. Es que esta es una imagen muy explícita del absurdo de lo que ha hecho el juez Peinado. La esposa del presidente del gobierno, ¿de qué manera, cómo y en qué cabeza cabe que se pueda fugar de España
cuando está siempre rodeada de policías, cuando hace viajes oficiales junto a su pareja, y obviamente yo creo que en algo tan importante como es la representación de España en una cumbre de la OTAN, acompañar al presidente del gobierno, digo yo que se le deberá dejar el pasaporte o para ir a la graduación de su hija, que si se va a fugar. Si la fuga se produjese, sería el mayor error para Begoña Gómez y para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es decir, que es una cosa realmente absurda. Es decir, no se le retira al presidente Zapatero, que tiene unas conexiones internacionales espectaculares, y además creo que hace bien el juez Calama. Tampoco se va a fugar Zapatero. Tiene arraigo aquí, que va a dejar a la familia aquí. Y tampoco se va a fugar Begoña Gómez. Es una cosa alucinante. Es que se trata de un derecho fundamental. Es decir, esta persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y hay que proteger los derechos fundamentales. Cuando un juez, digamos, vulnera esos derechos fundamentales, que vemos la capacidad de que una persona pueda moverse libremente, es porque tiene que fundamentar de forma muy clara. Porque si no, estás atentando contra los derechos de una persona particular, que podría ser, que es la presidenta del gobierno, la mujer del presidente del gobierno, pero podríamos ser cualquiera de nosotros. Es decir, que aquí yo creo que en este tipo de cuestiones hay que ser, con el derecho penal, hay que ser como muy protectivo. Tiene que priorizar primero los derechos fundamentales antes de cualquier cosa. Y luego, si hay fundamentos más que razonados para privación de libertad o de movimiento a una persona, pues que esté bien justificada. Y en este caso, como decía Lamet, no parece que lo esté. Deja que le pregunte a una de nuestras expertas, Bea Parera, El Confidencial. Buenas tardes, Bea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué te parece esta decisión de la defensa de Begoña Gómez? Begoña Gómez le está pidiendo al juez Peinado que le permita viajar la próxima semana a Turquía, a la cumbre de la OTAN, y luego también a la graduación de su hija en la capital inglesa. Pues fíjate que no me parece solamente algo, digamos, práctico para autorizarle, conseguir que se le autorice a ese viaje, sino un paso estratégico. Yo creo que la defensa de Begoña Gómez ha intentado con esta solicitud evidenciar pues el ridículo de la decisión del juez prohibiéndole abandonar el territorio español, reteniendo ese pasaporte y obligando a esas comparecencias. Hay que recordar, lo decíais ahora en la mesa, que este tipo de medidas siempre se adoptan porque se observe un riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Y en este caso yo creo que es evidente, y más aún en un contexto internacional de seguridad como es una cumbre de la OTAN, que eso no se puede producir en ningún momento. Lo que pasa es que se trata, en mi opinión, de un desafío al juez, y el juez Peinado, ante los desafíos, pues no suele ser muy templado, que digamos. ¿Cuándo puede decir esto el juez? ¿Tú qué pronosticas, qué profetizas, qué puede decidir el juez Peinado? ¿O le puede decir no a la OTAN y sí al tema de la hija, por ejemplo? Hombre, esto es opinión, no tengo información para nada. Yo diría que va a autorizar ambos viajes. No hay ahora mismo motivos para que haga lo contrario, y me parecería pues meterse ya en un hoyo demasiado profundo. Recordemos que se ha abierto incluso en el Consejo General del Poder Judicial la posibilidad de un expediente disciplinario que todavía está latente, pero que puede desarrollarse. Es decir, ya no se trata solamente de ese pulso con la defensa de Begoña Gómez o de una opinión que él defienda a nivel jurídico, sino que incluso se enfrenta a un expediente disciplinario, con lo cual diría que lo va a autorizar. No creo que en ninguno de los dos casos se vaya a oponer. Y esto es lo que tenemos ahora mismo, la graduación de la hija y la cumbre de Ankara en manos de un juez por riesgo de fuga. Por riesgo de fuga. Puede fugarse la mujer del presidente. No, podemos imaginar que en un mundo que hasta a mí se me escapa, la mujer de un presidente en una cumbre de la OTAN en Ankara se fugue de la justicia o que se fugue de la graduación de su hija en virtud de unas medidas cautelares en vigor, muy discutida, por cierto. Bueno, a mí me parece una hipótesis delirante, pero si la hipótesis se pudiera verificar, eso sí sería la caída de Pedro Sánchez, ¿o no? Que se fugue. No sé, claro. Va rodeada de policías, de escolta, y la tesis de Peinado es la policía puede cooperar en esto. Pero es que la policía... Bueno, primero, eso es una de las barbaridades más gordas que se han podido decir en un autojudicial. No tiene ningún sentido lanzar sospechas sobre un cuerpo de policía que no ha tenido ninguna actuación irregular de ningún tipo, al menos relacionadas con estos casos. Y en segundo lugar, esto demuestra lo que es lo propio absurdo de ese auto de cautelares. Porque efectivamente la mujer de un presidente del gobierno también tiene agenda internacional. Y hay muchos viajes que el presidente del gobierno tiene que ir acompañado por su mujer, no por nada, sino porque todos los mandatarios internacionales van normalmente acompañados por ella. Mañana se le retira el pasaporte a Begoña Gómez. Y esto
Bueno, pues esto es lo que lleva haciendo el juez Peinado prácticamente desde que inició la instrucción, ¿no? Inició una instrucción que no debió de iniciarse nunca, porque se hizo con recortes de periódicos, algunos con noticias falsas incluso, y por lo tanto esto ha sido un disparate desde el primer momento. Y este señor pues ha ido adoptando todas las medidas que él consideraba que podían hacer daño al presidente del gobierno, que es el objetivo que se persigue aquí. Y entonces lo ha ido haciendo y ha ido dando todos los pasos que ha tenido que dar hasta llegar a este último, que lo ha adoptado precisamente 2 meses antes de jubilarse. Con lo cual, él sabe que prácticamente se decida ahora lo que se decida, a él ya no le va a afectar en lo más mínimo, porque contra la retirada y contra las medidas cautelares hay presentado un recurso de reforma ante el propio juez instructor y subsidiariamente de apelación ante la Sala de la Audiencia Provincial, que tiene todavía 3 recursos contra la actuación de este señor, contra este juez instructor sin contestar, ¿eh? Y entonces, como el recurso de reforma no tiene plazo para contestarlo, puede guardarlo en un cajón y dejarlo y contestarlo el mismo día de su jubilación en el mes de septiembre y anchas Castilla, ¿no? Esto es una desvergüenza absoluta, pero eso es lo que tenemos, Y a mí me parece que el auto último de este juez, lo que sí sirve es para solicitar la nulidad de la instrucción en su totalidad en el momento de la apertura del juicio oral, porque en este caso sí que hay una clara manifestación de falta de imparcialidad por parte del juez instructor. Un juez instructor que hace el auto que ha hecho este último es un auto en el que manifiestamente muestra su falta de imparcialidad y por lo tanto me imagino que eso será utilizado por la defensa en el momento de iniciar el juicio oral para solicitar la nulidad absoluta de la instrucción, ¿no? Caso, lo que pasa es que llama la atención que en algo tan evidente, si no evidente, que ha sido unánimemente criticado, a derecha e izquierda, por lo menos en los medios de comunicación, que son las medidas cautelares, no haya ninguna instancia superior que actúe rápidamente y prontamente. Bueno, hay una excepción respecto de la prisión provisional, porque ahí está reglamentado los 3 casos, pero claro, una medida de confinamiento. No salga usted de España, le retiro el pasaporte. Oiga, ¿no sabe usted que en el espacio Schengen se puede ir sin pasaporte? Sí, dice, no puede salir de España. ¿De dónde se ha sacado usted la pena de confinamiento? Porque eso, antes había confinamiento y destierro. A mí me parece una medida absolutamente improcedente, que además va en contra de la Declaración de Derechos Humanos y del Tratado Fundacional de la Unión Europea. Esta señora se da la paradoja de que podría ir a París a tomarse unas cañas y por tanto sin ningún problema. Lo que no podría, claro, es ir a Brasil o a algún sitio de esos, porque para eso necesita pasaporte. El caso de los policías o de los escoltas y la actuación del Consejo General del Poder Judicial, ¿lo ve procedente también? Hombre, yo creo que tomar unas medidas que estos son muy preliminares. Y también lo que es llamativo para un observador neutral es que haya habido un empate a 4. Y haya tenido que valer el voto de calidad de la presidenta. Bueno, esto es hacer unas investigaciones preliminares y después una propuesta para ver si se abre un expediente disciplinario. Pero claro, como esa expresión está contenida en una resolución judicial, según nuestra normativa, tiene que ser la sala que conoce en apelación de esa resolución judicial la que decida si efectivamente hay una vulneración, creo que es del 418, algo que es una falta grave. Si no, no se puede. Pero esto no es para el juez Peinado solo, esto es para todos. ¿Cree que lo máximo que puede suceder con esta apertura de expediente, que es ahora que un juez decida si hay causa para abrir el expediente o no? Un vocal del Consejo del Poder Judicial, con autorización de la audiencia que conozca de todo lo que está pendiente. Pero se va a dar una circunstancia que seguramente el señor Peinado no ha calculado bien. Ahora se acaba de pegar un tiro en el pie con lo de los policías. Oiga, pero un poco antes había acusado al presidente del Gobierno de la Nación
de delinquir en el Palacio Presidencial como se hacía en la época de Fernando VII. Y la señora presidenta del Consejo se quedó impasible. Ahora ha metido la pata otra vez, acusando a los policías de esto, y ahora parece que se movilizan. Bueno, pues ya veremos hasta... Porque para no defraudar, que la gente no se puede hacer nada, porque tiene que decidir no el Consejo, sino la audiencia que conoce del asunto si efectivamente esas expresiones son o no merecedoras de un expediente. Estamos en el verano, se jubila creo que en septiembre. Bueno. Luego vamos con el Consejo, pero entonces que quede claro, el juicio se va a celebrar con jurado y las medidas cautelares sí que las puede revocar o no la Audiencia Provincial. No solamente eso, sino que ya ahora lo que le queda, se lo manda la ley, no eso, a ocurrencia mía, es hacer una especie de expurgo de los 18 tomos de 1000 folios cada uno que tiene acumulados. Esto lo cuentas en una tertulia judicial europea y dices, ¿cómo un asunto de esta naturaleza puede tener como mínimo 18.000 folios? Por favor, un poco de contención. Además es un atentado ecológico, que son muchos árboles que están ahí metidos. Entonces, por favor, ahora tiene que hacer una recensión, a ver cómo la hace. O sea, en vez de mandar los 18 tomos, un resumen. No los puede, tiene que hacer un resumen y se los envía a la Audiencia Provincial y la Audiencia Provincial designa a un magistrado, hay un turno al que le toque, no sé. Hay un turno de magistrados para presidir el Tribunal de Jurado. Pero con las medidas cautelares sí puede decidir la Audiencia Provincial, tumbarlas o no. Pero también el juez, una vez el juez que le nombren como presidente del jurado, lo primero que puede hacer es levantar las medidas cautelares. Oiga, porque ya está bajo mi jurisdicción y por tanto puede... Y después, afortunadamente, hay otra barrera. No solamente la de la audiencia preliminar, sino lo que llamamos las cuestiones previas. Y ahí se puede alegar vulneración de derechos fundamentales. Y entonces, si el magistrado presidente del jurado estima que hay vulneración de derechos fundamentales, anula, archiva. Bueno, pues veremos qué pasa en Peinado. ¿Le podemos calificar así? ¿O es el caso Begoña Gómez? ¿O es el caso Peinado? Hombre, caso Peinado ya hay mucha gente que dice, bueno, este señor la tiene tomada con Peinado. Por cierto que como abogado me archivó un caso contra un cliente mío, o sea que no tengo nada que votar contra él. Pero vamos con las dos cuestiones que conocíamos este fin de semana. Porque decíamos, claro, es que el hecho tan, pues si no es estrambótico, es, utilizaba Carlos el calificativo de delirante. En sí, al margen de esto, que es lo que ha motivado la acción del Consejo General del Poder Judicial, de lo que luego le preguntaré, el hecho de que se plantee simplemente por la justicia, y Peinado es un representante de la justicia, que en este país la mujer del presidente del gobierno en ejercicio pueda huir del país, ¿cómo es posible? Porque es que es muy difícil de imaginar que eso se pueda producir. Bueno, hay multitud de sentencias del Tribunal Constitucional sobre las medidas cautelares. Y hay que tener una razonabilidad, explicación lógica, y carece de la más absoluta razonabilidad y lógica. Que conste que lo que estamos hablando de Begoña y Pedro Sánchez lo diría exactamente igual si fuera José María Aznar y Ana Botella. Una decisión de este calibre no tiene explicación ninguna, salvo, y ya me meto en un terreno un poco escabroso y psicológico, de que este señor tenga alguna obsesión, porque si no, yo no lo entiendo de ninguna manera. Primero abre una causa que ahora le ha dicho la UCO que mire usted que la cátedra estaba bien adjudicada. Hay unos estatutos de 2015 y la otra acusación de ese gabinete tan prestigioso
como es Manos Limpias, cuyos dirigentes estuvieron en la cárcel, pero después fueron absueltos por el Supremo, era por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Cualquier juez que se respete a sí mismo, al ver el tráfico de influencias, lo primero que tiene que decir, esto es materia de jurado, no lo dijo. Y sobre todo irse a los estatutos de la Complutense del año 2015, donde podrá comprobar que efectivamente se adjudicaron con arreglo a las previsiones legales. Por cierto, que la mujer presidenta se dedicaba a la enseñanza, no a otras actividades como pudiera ser hacer negocios de alguna naturaleza o vender pisos sociales a fondos buitres. Se dedicaba a una cosa tan digna como la docencia. Y no lo tramita por jurado, está durante 2 años y medio, la expresión es muy vulgar, mareando la perdiz, para retener el caso y al final termina reconociendo que es de jurado. ¿Qué hubiera pasado? Que si empieza por el jurado, este caso no le podía haber durado en las manos como mucho 1 año, pero pongamos que 9 meses, porque inmediatamente tiene que hacer unas averiguaciones previas y después ya convocar la famosa audiencia preliminar del otro día. En la audiencia preliminar se discute sobre la competencia, sobre la existencia o no de hechos delictivos y toma unas medidas que además yo creo que eran ya prejuzgadas, porque un juez, olvidémonos de Peinado, que al mismo tiempo requiere al imputado o la imputada para que comparezca si no es arrastrada por la fuerza pública, y a la audiencia preliminar, es que ya tiene tomada la determinación. Hombre, espérese usted, celebre la audiencia preliminar y a la vista de lo que pase en la audiencia preliminar ya tomará usted alguna medida. De las medidas cautelares, ahora tendrá que ser la audiencia provincial, tanto de lo del jurado, si va a juicio con jurado, finalmente, como pone el magistrado de instrucción, o las medidas cautelares, retirada del pasaporte, etcétera, decide la audiencia provincial. No, respecto de lo del jurado ya está, jurado. Ya está definitivamente resuelto. Otra cosa es sobre las medidas cautelares y alguna diligencia de prueba que habían pedido. Yo creí que la audiencia provincial tenía la potestad de decir si había juicio o no. No, porque es el artículo 1 de la ley del jurado, es el tráfico de influencias y la corrupción de los negocios son competencia del jurado.